Y la reunión que tuvimos con Comisiones Obreras, pues efectivamente hubo una total sintonía en el análisis y en las propuestas ante la crisis. En cuanto al cambio del modelo productivo, el cambio del modelo económico, en cuanto a las coberturas sociales, en cuanto a una fiscalidad distinta. Hacía alusión anteriormente, una fiscalidad que la Comunidad de Madrid solamente ha servido para que los que tienen más recursos paguen menos y para que el resto paguen más comparativamente y que de alguna manera pues no se permitan realizar las políticas sociales y formativas necesarias ante una situación de desempleo. Hay que invertir más en formación para los trabajadores y para el empleo. Lógicamente, si no se tienen recursos, malamente se puede hacer esto. Y en ese sentido, pues recogimos las sugerencias de Comisiones Obreras y este lunes también tendremos un encuentro, esta vez con UGT, con Comisiones Obreras antes del Pleno, para avanzar lo que será nuestra intervención en el próximo Pleno en sintonía con los sindicatos. Por lo tanto, insisto, Izquierda Unida, a diferencia del Partido Socialista y del Partido Popular, estamos en los problemas que tiene la gente todos los días. Y no vamos a echarle más de un minuto, porque sé que generaría algo de frustración a ese último serial que tenemos desde ayer. Ese serial, no sé si os suena, se llama Rosa Aguilar. Y solo decir que en el aspecto personal, de la valoración personal de la exalcaldesa, pues yo creo que se resuelve solamente con un término de lealtad. No hay mucho más que decir. Ahora bien, la parte política es otra cosa. La parte política, los compañeros del Partido Socialista deben comprender que esto lo entendemos desde Izquierda Unida como una OPA hostil. Y como eso, y en ese sentido, como un gesto de hostilidad hacia Izquierda Unida, que desde luego no favorece las relaciones del Partido Socialista con Izquierda Unida. Y el Partido Socialista tiene que tener en cuenta que en esta comunidad hay muchos municipios que se gobiernan conjuntamente. Y no entendemos ninguna otra cosa por parte del Partido Socialista que un gesto de hostilidad. Viene verdad que también un gesto de debilidad del propio Partido Socialista, porque parece ser que deben andar escasos de recursos, porque el próximo presidente, o ya el presidente de la Junta de Andalucía, pues es un presidente que desde luego no parece contar con todos los apoyos del propio Partido Socialista de Andalucía, y mucho me temo que la compañera Rosa Aguilar tampoco cuenta con toda la simpatía ni con muchas simpatías dentro del Partido Socialista. Pero en cualquier caso, lo que también es preocupante, y ya que muchas veces el Partido Socialista se está en ese discurso de la izquierda, de ganar para la izquierda, para los progresistas, para el progreso, las ciudades no tienen la sensación que una solución personal de ambos dirigentes va a acabar con muchos años de gobierno de la izquierda, en este caso, lógicamente, de Izquierda Unida, en la ciudad de Córdoba. Probablemente el Partido Popular sea quien salga beneficiado a la ciudad de Córdoba de ese gran apaño que han hecho Rosa Aguilar y Griñán. Pero desde luego me parece que no habrá que darle muchas más vueltas a este asunto. Para nosotros es un asunto cerrado. Como decía Juncal, tomamos nota, y nota vamos a tomar de esta actitud del Partido Socialista. Y ya para acabar, dentro de muy poco tiempo, lo sabéis, abordamos unas elecciones europeas. Unas elecciones europeas que yo sé que en la mayoría de las ocasiones pasan sin pena ni gloria, ¿no? Es decir, si incluso se avanza, que va a haber unos índices de abstención pues bastante altos, ¿no? Y no es de extrañar, es decir, los asuntos de Europa parecen como muy lejanos, parece como que no tienen nada que ver con la vida de todas las personas, de todos los días, y yo creo que esa es una intención que tienen los dos grandes partidos, que tiene tanto el Partido Popular y el Partido Socialista. Si recordáis, en el famoso referéndum sobre el Tratado Constitucional, prueba de lo que decía anteriormente, la aplicación de por qué había que votar que sí al Tratado Constitucional, recordaréis que venía en una valla grande, ¿no? Y esto lo explicaba Cruz y Butragueño. Que había que votar que sí, porque decía Cruz y lo decía Butragueño. Las buenas razones que pudiese ser aquello, nunca lo hemos terminado de entender. Por lo tanto, lo que prevemos es que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista en esta campaña electoral van a dar ninguna buena razón por la que deben ser votadas una u otra formación. Nosotros creemos que las cosas pasan por acción o por omisión. Ya hace muy pocos meses hemos tenido una noticia que nos puso todos los pelos de punta, ¿no? Lo de la ampliación de la jornada laboral a 65 horas. Y todos los días los anuncios son de una mayor regulación laboral. Y todos los días son anuncios sobre más privatizaciones o de la privatización de servicios públicos. En definitiva, lo que pase no pasará sencillamente si uno se queda en su casa sin votar. Pasará igual. Ya digo, que las cosas pasan por acción o por omisión. Y en este sentido, si se quiere que no pase o no avancen políticas como las que se vienen desarrollando absolutamente de corte neoliberal en la Comunidad Europea, desde una vocación absolutamente europeísta de Izquierda Unida, pero una vocación europeísta que tiene que ver con la Europa social, con la Europa de los derechos, con la Europa de la solidaridad, lo que ha sido tradicionalmente visto por Europa, y no con la Europa de los mercaderes que lo que últimamente tenemos ya desde hace unos años.
Y eso solamente puede pasar con una Izquierda Unida fuerte, una Izquierda Unida en un grupo parlamentario que se llama Izquierda Unida Unitaria Europea, que es la única garantía de combatir con firmeza el avance de las políticas neoliberales. Si no somos capaces de trasladar esto a los ciudadanos y las ciudadanas y consideran que sería mejor quedarse en su casa, darse una vuelta por ahí, sencillamente se estarán equivocando y les va a afectar tanto si van como si no van. Y en ese sentido lo que entiendo que debemos hacer, trasladar sobre todo a los trabajadores y las trabajadoras, que como decía anteriormente, son las víctimas de la crisis y en lo que tenemos que luchar es que precisamente no lo sean. Así que por mi parte, nada más y muchas gracias por haberme invitado a este año. Muchas gracias, Goyo. Y yo ya nada más, daros las gracias por haber asistido. Sí que deciros que el próximo día 9 de mayo se está organizando un acto central de Izquierda Unida, donde intervendrán el compañero Gregorio, donde irá Cayo Lara, donde intervendrá Willy Meyer, y donde en ese acto, que pretendemos que sea un acto central en esta misma línea de 1000 actos para la crisis, será donde pretendemos hacer el mayor esfuerzo de arranque también de las elecciones europeas, trasladando ese mensaje de la izquierda europea, de la necesidad de la izquierda unida europea, y también hacer un llamamiento pues, a todo el que podáis, que ese día 9 de mayo va a ser en el velódromo de Gazpi, ¿no? En el invernadero, perdón. En el invernadero de Gazpi, hacer un llamamiento para que asistáis, todos los que ese día tengáis disposición, y nosotros, en función, si alguno tiene interés en venir, en irse, pues se ponga en contacto con nosotros para poner algún tipo de medio de transporte colectivo. Nada más, muchas gracias y ya podemos seguir y tomar un poquito de reflexión.